comentar, que son los problemas secundarios justamente al sedentarismo y los problemas metabólicos, ¿ya? Estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, y eso lo tiene que ver también el médico psiquiatra cuando da el tratamiento para el trastorno bipolar, porque muchos de estos fármacos, recuerden que los antipsicóticos, especialmente los atípicos, están más asociados a síndrome metabólico, ¿no es cierto? Y justamente estos antipsicóticos atípicos son fármacos que sirven para tratar más que todo el episodio maníaco que los episodios depresivos, ¿sí? Y también la comorbilidad con trastorno por uso de sustancias, ¿no? Que es muy importante, porque probablemente si tiene más comorbilidad el paciente, si tiene patología dual, el pronóstico también va a ser más pobre, ¿no? en la evolución. Acá ya tenemos los criterios, recuerden, ánimo elevado, expansivo o irritable, y todas las características que hemos hablado, ¿no? Puede haber fuga de ideas, elevada autoestima, sentido de grandiosidad, incremento de actividades dirigidas hacia un objetivo, ¿no? El paciente empieza a invertir dinero en probablemente un negocio que le podría resultar muy redituable, y se termina agotando todos sus ahorros, o incluso empieza a vender propiedades con el objetivo de seguir esas ideas, ¿no? Que son ideas delioides de grandiosidad. La disminución para conciliar el sueño, la distraibilidad, el discurso con incremento, la taquilaria, y la fuga de ideas o pensamientos como si estuviera a la carrera, ¿correcto? Y esta es la gran diferencia. 7 días, altera la funcionabilidad, tiene síntomas psicóticos y requiere hospitalización. Y esa va a ser la gran diferencia con el episodio hipomaníaco, que dura entre 3 o 4 días, que es el límite, ¿no? No requiere hospitalización y no hay síntomas psicóticos y no altera la funcionabilidad. Eso, por favor, recuerden. Igualmente los circuitos, muy asociados a los circuitos en la depresión, ¿no? Sin embargo, estos circuitos en la mayoría de las oportunidades van a tener hiperactivación, ¿correcto? Hiperactivación, ¿sí? Entonces, acá tenemos la memotecnia para recordar los síntomas de un episodio maníaco. DIC-FAS, ¿no es cierto? Que es, DIC es cavar, ¿no es cierto? FAS es rápido. Recuerden, el paciente maníaco cava rápido, y ahí están justamente los criterios: distraibilidad, indiscreción, participación excesiva en actividades placenteras, las ideas de grandiosidad que pueden llegar a ser lo que nosotros denominamos ideas deliroides de contenido megalomaníaco, ¿no es cierto? Fuga de ideas, correcto, con las características de la fuga de ideas: la taquipsiquia, el pensamiento saltígrado, la distraibilidad y la tangencialidad. Incremento de la actividad de agitación psicomotora, la disminución en la necesidad de dormir, y platicador, tachypness del inglés, ¿no es cierto? Y acá tenemos justamente las preguntas que tenemos que hacer. Le preguntamos directamente al paciente: ¿has tenido un periodo? Estamos englobando, miren, todos los síntomas. ¿Has tenido un periodo durante una semana donde te hayas sentido tan feliz, incluso que no has necesitado dormir y te has sentido en la cima? Y te han comentado tus familiares que de repente te has estado comportando de manera diferente o de manera extraña. Si recibimos un sí, indaguemos, ¿no sé cuánto duró y con los criterios DICFAS. ¿Has pasado por algún episodio donde te has sentido lo opuesto a lo deprimido, de tal forma que por una semana te hayas sentido con adrenalina y que hayas podido conquistar el mundo? Es útil también preguntar de esta manera si acabamos de preguntar con síntomas de depresión, ¿correcto? Para contrarrestar, digamos, la polaridad propia de estos episodios. Y también experimentas cambios de ánimo bruscos en los que te sientes increíblemente bien por una semana o más y luego colapsas de nuevo en la depresión. O has tenido periodos en los que hayas presionado a otras personas todo el tiempo y te hayas peleado con ellas. Esto evalúa más que todo la irritabilidad y la manía disfórica, porque no solamente van a existir episodios maníacos, van a poder existir episodios maníacos con síntomas mixtos, así como también episodios depresivos con síntomas mixtos, es decir, que tengan tres síntomas de la polaridad contraria, ¿ya? Para que recuerden. Entonces, acá tenemos el ejemplo 4, una mujer de 18 años, estudiante universitaria, segundo ciclo de Derecho, se queja de depresión desde hace un mes por estrés académico, se acercan los exámenes finales. El clínico determina que tiene tristeza, anedonia, insomnio, mala concentración, problemas para estudiar, ideas pasivas de muerte. Además, comenta que la mayoría de estos síntomas
predominan por la mañana y persisten hasta la primera hora de la tarde. El entrevistador pregunta, ¿difiere mucho su ánimo entre después de comer y el atardecer? Ella responde que por la tarde y la noche está más irritable que triste. Y el clínico pregunta, ¿qué hace por las noches? La paciente responde que se queda hasta tarde estudiando y tratando de hacerlo todo, pero no termina las tareas. Distraibilidad, le cuesta hilar el pensamiento, fuga de ideas, se levanta a menudo de la mesa y pasea, agitación psicomotora, y pasa casi todo el resto de la noche teniendo relaciones sexuales con un estudiante de posgrado casado. Impulsividad. ¿Y cuántos días probablemente está durando esto? Aproximadamente 4 días. Y son los síntomas, chicos, probablemente de un episodio hipomaníaco, ¿correcto? Hipomaníaco. El entrevistador inquiere entonces, ¿cuánto duerme? La paciente dice que solamente duerme 3 horas cada noche, lo que es muy inferior a sus 8 horas basales. Y tiene sueño durante el día, lo que responde que está bien despierta todo el día. Sí, somnolencia, lo que indica, hay somnolencia, lo que indica hay menor necesidad de dormir, sin tomar cafeína ni otras sustancias. ¿Desde cuándo son así sus tardes y noches? Le contesta a la paciente que desde hace un mes. Además, en respuesta a las indagaciones del entrevistador, niega tener antecedentes de psicosis, ingresos psiquiátricos, consecuencias graves en relación con los citados síntomas de ánimo elevado. Finalmente, el entrevistador pregunta, ¿hay en su familia alguien que tenga trastorno bipolar o que sea maníaco depresivo? La paciente indica que su padre estuvo tomando litio de manera intermitente varios años antes de irse con su secretaria cuando ella tenía 13 años. Entonces, recuerden, chicos, ¿no?, que el antecedente en la enfermedad bipolar es muy importante por la heredabilidad que llega al 70 al 80%. Y acá tenemos lo mismo, solamente ¿cuál es la gran diferencia, chicos? La duración, 4 días es para un episodio hipomaníaco, no hay alteración de la funcionabilidad y no hay síntomas psicóticos. Es por eso que muchas veces un episodio hipomaníaco es bien difícil de diagnosticar, porque el paciente se siente con egosintonía respecto a sus síntomas, ¿sí? Es bien difícil. La mayoría de veces el episodio hipomaníaco se configura dentro del trastorno bipolar tipo 2 y es un paciente o una paciente clásicamente que viene con depresión, pero si nosotros indagamos, vamos a poder encontrar algún episodio hipomaníaco y eso cambia el tratamiento, ¿ya? Entonces, acá tenemos cómo se van a configurar los episodios de los trastornos de ánimo. Y hemos hablado de la manía, con la duración de 7 días, la elevación del estado de ánimo, hipomanía, que no tiene la misma intensidad y no altera la funcionabilidad y no requiere hospitalización, episodio maníaco con síntomas mixtos, episodio hipomaníaco con síntomas mixtos, y lo mismo con depresión o depresión con características mixtas. Los cuadros mixtos, chicos, son bien difíciles a veces de tratar, ¿no? Y a veces confunden al momento del diagnóstico. Sin embargo, algo importante dentro de los episodios mixtos es que para los episodios mixtos el fármaco que específicamente de la polaridad maníaca que funciona mejor es el ácido valproico o el valproato, ¿ya? Eso recuerden, por favor. Entonces, ahora estas configuraciones, chicos, ahora ya hemos aprendido a diagnosticar un episodio depresivo mayor, sabemos que es un trastorno depresivo recurrente, sabemos que es una distimia, sabemos que es un episodio hipomaníaco, sabemos que es un episodio maníaco. Ahora vamos a configurar los tipos de trastorno afectivo bipolar que hay de acuerdo al episodio, ¿sí? Entonces, un trastorno afectivo bipolar tipo 1 se define solamente por la presencia de un episodio maníaco o un episodio maníaco con características mixtas, y posteriormente el paciente puede desarrollar depresión. No es necesario que desarrolle depresión. Recuerden, TAP tipo 1, episodio maníaco o episodio maníaco con características mixtas, y posteriormente puede desarrollar depresión. Y acá tenemos el trastorno afectivo bipolar tipo 2, que se caracteriza por depresión y un episodio hipomaníaco, ¿correcto? Y es lo clásico que se presenta. Depresiones, hablamos de un trastorno depresivo recurrente y se sigue dando tratamiento, el paciente sigue deprimido, pero no indagamos en preguntar por síntomas hipomaníacos o por el antecedente de probablemente enfermedad bipolar en la familia. Y eso cambia rotundamente el tratamiento y el pronóstico del paciente. Y acá están justamente las características que nos permiten diferenciar una depresión bipolar de una depresión unipolar. Recuerden, ¿no?, lo primero que les decía, historia familiar de trastorno afectivo bipolar
historia de abuso de sustancias comórbido, intentos de suicidio, inicio temprano de la depresión. Entonces, cuando yo vea a una paciente que tiene, o paciente menor de 25 años y que ha tenido más de 3 episodios depresivos, se tiene que prender la alarma en mi cabecita. Yo no voy a pensar que esa depresión es una depresión recurrente, probablemente es una depresión bipolar. Además, la reactividad del estado de ánimo, la inquietud psicomotora, más agitación psicomotriz en el TAP tipo 2, retardo psicomotor en el TAP tipo 1, episodios depresivos cortos, ya que no llegan a configurar un episodio depresivo mayor completo, y mayor número de episodios depresivos, culpa, melancolía y síntomas vegetativos inversos. Recuerden por favor eso. Al haber síntomas vegetativos inversos, ¿qué hay? En una depresión mayor normal, ¿qué hay? Hay disminución de apetito, hiporexia, y hay insomnio con despertar precoz, ¿no es cierto? En la depresión bipolar hay hiperfagia e hipersomnio. Recuerden por favor eso. Entonces, si se les pone un caso clínico, un paciente que ha tenido más de 3 episodios depresivos, actualmente presenta todas las características de una depresión bipolar, y se les pregunta cuál es el diagnóstico, ustedes le tienen que poner trastorno afectivo bipolar tipo 2, 2 puntos, episodio depresivo mayor, moderado, grave, ¿no es cierto? O probablemente va a ser moderado. Recuerden eso, por favor. ¿Ya? Y acá tenemos justamente la depresión bipolar versus la depresión unipolar, sugestivo de bipolaridad, lo que ya hemos dicho, ¿no? La hipersomnia, la hiperfagia, otros síntomas depresivos atípicos. Esto es algo muy importante, que no lo he mencionado en la clase de la otra sección. La parálisis plúmbea. ¿Qué es parálisis? ¿Qué es plúmbeo? A ver, ¿qué significa plúmbeo? ¿De dónde viene el término plúmbeo? De plomo, ¿no es cierto? Y la parálisis plúmbea es esa sensación que tienen los pacientes de pesadez en los brazos. Ya eso es parálisis plúmbea. La labilidad del estado de ánimo y el inicio temprano, miren chicos, menos de 25 años y múltiples episodios depresivos, más de 3, que tenga patrón estacional. Y lo que les he dicho, ¿no? Una paciente que ha hecho psicosis puerperal, es decir, después del puerperio hace un episodio psicótico, tiene mucho riesgo de tener bipolaridad, ¿correcto? Y los factores de riesgo medioambientales, factores de riesgo perinatales, ¿no? Cesárea, infección por gripe materna, consumo de drogas durante la adolescencia y condiciones médicas, ¿no? Esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular, cambio de estación, en particular de invierno a primavera y de verano a otoño. Son mucho más frecuentes los episodios depresivos cuando se cambia probablemente de verano a otoño, los depresivos, y los maníacos cuando se cambia de invierno a primavera, ¿no? Y acá tenemos la etiología. Algo para resumir esto, chicos, como también les he explicado a sus compañeros del anterior grupo, lo que yo quiero que queden ustedes es que, a diferencia de la depresión, donde la teoría de las monoaminas explica muchas de las cosas, en la bipolaridad es una alteración de segundos mensajeros con alteración de los canales de calcio. Acá vamos a ver alteraciones en los inositoles, en el diacilglicerol, ¿correcto? Hablamos de segundos mensajeros intracelulares, ¿no es cierto? Acá tenemos el AMP cíclico, el elemento de respuesta social AMP cíclico, las MAP quinasas, el inositol 3-fosfato, la proteína quinasa C, la glucógeno sintetasa quinasa 3-beta. Son diferentes, pero ¿cuál es lo que tienen ustedes que recordar? Es que es una alteración de segundos mensajeros asociados al calcio. Y acá vemos los diferentes, el ciclo de fosfoinositoles y cómo actúa probablemente el valproato y cómo actúa probablemente el litio para estabilizar el estado de ánimo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿una paciente con trastorno límite de personalidad tiene alteraciones en los canales de calcio? No. Entonces, sería bueno darle valproato a una paciente que tiene trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, o a un paciente con esquizofrenia, ¿sería bueno darle valproato? No. Y eso tiene sustento neurobiológico. Y acá tenemos la hiperactividad de la vía del inositol, por ejemplo, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Y donde actúa bloqueando ciertas vías que al final tienen que ver con la señalización intracelular a través de calcio. Eso es lo que yo quiero que recuerden, ¿sí?
Entonces el calcio juega un papel muy importante en las señales intracelulares y hay pues chicos, los estudios de asociación tienen que ver mucho también mitocondria, hay estudios con asociación de genes mitocondriales y tiene que ver mucho la bipolaridad con estos genes de los canales de calcio. Ya recuerden por favor eso, porque yo para qué les preguntaría que la vía de inositol, que eso no tiene relevancia para el estudio de un estudiante de pregrado, ¿correcto? Pero sí que hay, se les pone, ¿no? Respecto a la neurobiología de los trastornos bipolares, ¿cuál señala la afirmación correcta? Se produce una alteración exclusivamente en las monoaminas, eso es falso. La alteración que con más evidencia científica se tiene es aquella asociada a la disfunción del calcio como segundo mensajero. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Y miren, dense cuenta chicos, ¿no? Este es un modelo multifactorial, carga genética, epigenética, factores ambientales, cambios neuronales, circuitos cerebrales, consecuencias sistémicas. Recuerden chicos, ¿no? Que hemos visto que hay más asociación entre la bipolaridad y todo lo que son trastornos metabólicos, diabetes mellitus, hipertensión. Y el resultado funcional al final, chicos, cambios en el comportamiento, que va a ser el propio episodio maníaco, el resultado funcional va a ser deterioro cognitivo y ajuste psicosocial deficiente. Tenemos el ejemplo 6, un hombre soltero de 25 años, acude a evaluación de vida de irritabilidad, insomnio, ansiedad y exceso de energía. Manifestó que estos episodios duraban desde unos días hasta algunas semanas y alternaban con periodos más largos de un sentimiento de desesperanza, de rechazo y derrota. Con pensamientos suicidas, este paciente indica que siempre había sido de esta manera desde que tenía memoria, nunca había recibido tratamiento por estos síntomas, niega consumir sustancias, cuando era niño pasó de una familia adoptiva a otra y era irresponsable y problemático. Se escapaba con frecuencia de casa, se ausentaba de la escuela y cometía delitos menores. Al final, se escapó de su última familia adoptiva y fue dando tumbos desde entonces, realizando pequeños trabajos de manera ocasional. Cuando se cansaba, iba de una ciudad o de un trabajo visible y buscaba otro. No tenía amigos cercanos porque hacía amistades y las perdía rápidamente. Esto, si nosotros nos damos cuenta, es como si el paciente estuviera ciclando o estuviera en una ola de subidas y bajadas, sin llegar a ser una hipomanía completa y sin llegar a ser probablemente una distimia en el curso del tiempo. Y esto justamente es lo que nosotros denominamos trastorno ciclotímico, ¿sí? Son, como mínimo, al igual que la distimia dura 2 años para adultos, en niños y adolescentes 1 año, y son oscilaciones del ánimo que van entre hipomanía y distimia, sin episodio maníaco o hipomaníaco pleno y sin episodio depresivo pleno. Recuerden por favor eso. Por eso está más asociado a la bipolaridad, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a abordar al paciente, ¿no? Con un trastorno afectivo en general. Especificar el inicio y duración de los síntomas, caracterizar el episodio, preguntar, chicos, por constantes vitales. Recuerden los síntomas neurovegetativos: el apetito, el sueño, el deseo sexual, el dolor, ¿correcto? El examen somático por síntomas, por sistemas, pérdida de peso, el pliegue de Leragut, que ahorita se los voy a mostrar, las funciones vitales, el examen mental, apariencia, actitud. Hay que valorar el estado de ánimo, hay que valorar el afecto, las implicancias sobre el pensamiento, ideas suicidas, ¿correcto? Ideas deliroides, si es que las existen, cognición, ¿no es cierto? Memoria, atención, concentración, cálculo, juicio, introspección, y siempre pedir estos exámenes. ¿Y esto por qué les digo, chicos? Yo recuerdo, y en mi práctica privada me ha pasado, me mandan una paciente que ha visitado 4 psiquiatras previamente y han intentado con escitalopram, le han dado paroxetina, le han dado venlafaxina, le han dado desvenlafaxina. La paciente no remitía su sintomatología, ¿correcto? Y la paciente, cuando uno le evalúa, yo le hago un examen físico rápido por sistemas y noto piel seca, ¿correcto? Veo la piernita, veo edema con fovea ligero, ¿correcto? Y yo más que todo noto apatía en la paciente. ¿Y qué creen que yo sospecho en eso? A ver, con eso que estoy identificando. Piel seca y también hay caída de cabello. Tenía caída de cabello. Hipotiroidismo. Y esto, le pido la TSH y la TSH estaba en 55. Es un hipotiroidismo bien marcado. Entonces, con justa razón la paciente no respondía pues, a los antidepresivos. ¿O no? A ver, díganme.
Entonces, por eso es muy importante que cuando yo diagnostico por primera vez un episodio depresivo, si hay alguna de mis alumnas acá, siempre pido TSH y prolactina. Y he encontrado, mis alumnos de práctica, hace poco he encontrado una paciente con trastorno límite de personalidad que he iniciado tratamiento, yo siempre pido TSH y tiene hipotiroidismo y los síntomas depresivos no van a responder de manera adecuada, ¿sí? Recuerden que también la beta-HCG, chicos, en mujeres especialmente, ¿correcto? Por el riesgo de teratogenicidad. Y ya son los exámenes auxiliares cuando pensamos en una causa orgánica de un trastorno afectivo, ¿sí? En el examen físico, este omega que tenemos acá, que es el pliegue de Veragut, y las características físicas en la apariencia y la actitud en una paciente en episodio depresivo con enfermedad bipolar tipo 1 y en una paciente con episodio maníaco. Dense cuenta la jovialidad. El maníaco, chicos, cuando está maníaco, contagia su alegría. Ya yo recuerdo mucho cuando era residente, me llaman, y no había todavía emergencia psiquiátrica, me llaman, yo estaba de guardia nocturna y no atendíamos sin asistente. Lo llamaba nomás al asistente para decirle qué hago. Y llegó una paciente con pijama, correcto, y su bata, bien maquillada y tenía facilitación del contacto. ¿Y qué es facilitación del contacto? Empezaba, chicos, a darle el signo de la cruz a todos los pacientes. Te vas a sanar y les daba un beso. Te vas a sanar y les daba un beso. Se reía carcajadas. ¿Sí? Entonces, eso es facilitación del contacto. Y la alegría en esa, yo cuando lo hablé, la alegría era contagiosa. ¿Sí? Y era por un episodio maníaco. ¿Sí? Recuerden por favor eso. Y en el examen físico lo que estamos viendo en la apariencia de actitud y la neuroimagen en la depresión, ¿no? Normalmente en la depresión, chicos, hay normalmente, esto es lo normal, lo que sucede no tanto en la corteza prefrontal como en la amígdala. Pero ¿qué pasa en el paciente deprimido, tanto en la corteza prefrontal dorsolateral, así como también en la amígdala y en el córtex prefrontal ventromedial? Hay una baja actividad en el córtex prefrontal dorsolateral, ¿correcto? Y hay una alta actividad en la amígdala y en el córtex prefrontal ventromedial. Recuerden eso, ¿ya? Y en la manía va a suceder lo contrario. ¿Sí? Miren, dense cuenta de lo que sucede en la manía. El paciente no tiene la capacidad de inhibir algunas respuestas, por eso el paciente toma riesgos y tiene conductas dirigidas a objetivos sin tomar en cuenta el riesgo. Y acá es lo que yo les estaba explicando ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la estrategia? Reconocer el episodio depresivo, si es un episodio depresivo, un hipomaníaco, uno maníaco, uno mixto, y luego el tipo de episodio configura un determinado trastorno. Nos hacemos una pregunta: ¿es un trastorno depresivo recurrente? ¿Es una distimia? ¿Es un trastorno afectivo bipolar tipo 1? ¿Es un trastorno afectivo bipolar tipo 2? ¿O es una ciclotimia? Ese es el ejercicio. No olvidar la valoración del riesgo suicida del individuo. Siempre no olviden. Y es fácil, chicos, recordar eso. No es algo del otro mundo, si ustedes se dan cuenta. Y no se olviden de esto que ya les he explicado en emergencias psiquiátricas. Siempre es importante valorar, especialmente, chicos, en los episodios mixtos, es decir, un paciente maníaco con episodio mixto con 3 síntomas de la polaridad inversa, y considerar siempre, ¿no? Menos de 2, alta con seguimiento, 3 considerada hospitalización y más de 7 hospitalización. Esto es bien útil para poderlo efectivizar. Y ahora el tratamiento, chicos, psicofarmacológico, tratamientos biológicos no farmacológicos, que vienen a ser la estimulación magnética transcraneal, la estimulación nerviosa transcutánea del nervio vago. Entonces, acá, ¿cuál es el objetivo del tratamiento, chicos? Tener respuesta. ¿Y la respuesta cuál viene a ser? Por lo menos que disminuya en 50% la sintomatología de un paciente con episodio depresivo. Ahí hablamos de respuesta, ¿correcto? Y para eso son útiles lo que ya les he explicado: mi criterio clínico y las escalas de valoración, la escala de Hamilton y la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, esas 2 escalas, ¿correcto? Aunque en el MINSA, chicos, hay una guía que utiliza el Patient Health Questionnaire 9 para poder, que es otro instrumento validado por el MINSA, que se puede utilizar también para valorar la respuesta. Y acá tenemos el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Elegimos el antidepresivo y dividimos el tratamiento del episodio depresivo en
fase aguda, de continuación y de mantenimiento. La fase aguda, chicos, va a durar entre 6 a 12 semanas. ¿Cuál es el objetivo de la fase aguda? La remisión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la fase aguda vamos a obtener primero respuesta, que probablemente por el tiempo de latencia del antidepresivo serán en 2 a 4 semanas, y luego termina la fase aguda en 6 a 12 semanas, cuando hay remisión, es decir, cuando ya no hay sintomatología. Ahí termina la fase aguda. Por eso se considera hasta 12 semanas. ¿Correcto? Luego tenemos un tratamiento de continuación cuyo objetivo es sostener la remisión y garantizar la recuperación. Son 4 a 9 meses. Si nosotros vamos al... ¿Cuántos meses tiene 12 semanas? 3, ¿no es cierto? ¿Y cuántos meses? 3 más 9, ¿cuánto es? 12. Por lo menos como mínimo, un paciente con un episodio depresivo mayor tiene que tener como mínimo un tratamiento de 9 meses, entre 9 a 12 meses, considerando la fase aguda que sea de 12 semanas, ¿ya? Remisión y recuperación. Y ahorita les voy a mostrar, chicos, el objetivo del tratamiento es la remisión, pero ¿cuál es el objetivo al final, no? Porque para nosotros es fácil que el paciente tenga remisión. El objetivo es la recuperación funcional, que el paciente vuelva a ser ese paciente que era antes de tener la depresión mayor. Eso es recuperación funcional, ¿sí? Y acá tenemos el problema, chicos, cuando se deja de continuar con el tratamiento. En la fase aguda podemos tener una recaída, igual en la fase de continuación una recaída, y al final podemos hablar de una recurrencia, porque aproximadamente a los 5 años después de tener un episodio depresivo, casi la mitad de los pacientes vuelven a tener un episodio depresivo. Es por eso, chicos, que es útil el tratamiento y cumplir el tiempo, porque ya cuando hay un segundo episodio depresivo el tratamiento es de por vida, ¿ya? De por vida. Correcto. Y miren, dense cuenta, chicos, cómo cada vez que hay un tratamiento y no hay respuesta y hay otra recaída, se va disminuyendo la respuesta y la remisión. Correcto. Es por eso que hay que evitar que estos cuadros se vuelvan recurrentes. Después de 4 tratamientos, miren, chicos, 33% de los pacientes no remiten. Y después de 4 tratamientos, 67% de los pacientes remiten. Y esto es lo que nosotros denominamos depresión resistente al tratamiento. ¿Correcto? Entonces, a medida que no se alcanza la remisión, el trastorno depresivo se hace más resistente y con mayor impacto funcional. Y acá ya hablamos de depresión resistente al tratamiento, que eso ya es para el manejo del psiquiatra, ¿sí? Lo que yo quiero que me aprendan es que detecten un episodio depresivo y me aprendan a manejar 2 fármacos, solamente 3 fármacos: fluoxetina, sertralina y mirtazapina. Esos 3 fármacos me tienen que aprender a... Este es justamente el estudio de donde se ha sacado más de evidencias, chicos, ¿no? Que es el STAR-D, Sequence Treatment Alternatives to Relieve Depression, del 2006. Solamente yo quiero que lo conozcan, chicos, ¿no? O sea, se utilizó un grupo de pacientes con depresión y se empezó a modificar tratamientos para ver qué respuesta tenían. Y ahí se pudo evidenciar para la potenciación de un tratamiento antidepresivo, las mejores opciones son hormona tiroidea, litio, ¿ya? Y antipsicóticos, aripiprazol, ¿ya? Eso es simplemente para que ustedes tengan en conocimiento. Eso yo no les voy a tomar en el examen porque eso es del especialista. Ni mis residentes saben eso y le voy a... Entonces, esto es también lo que yo quiero que conozcan, chicos. Inmediatamente los antidepresivos no actúan, demoran un tiempo en actuar, porque se acuerdan que normalmente, como hay deficiencias de monoaminas, se produce una regulación a la alza de los receptores 5-HT1A. Entonces, va a pasar un tiempo donde disminuye la sensibilidad del receptor y empieza a ver el efecto clínico, que son aproximadamente unas 2 a 4 semanas. Esto explica el tiempo de latencia de los antidepresivos para resolver la sintomatología. Y esto es justamente la latencia de los antidepresivos. Miren, la sobreexpresión del receptor 5-HT1A, y mientras, como bloquean bombas de recaptación, hay más neurotransmisor disponible y se va empezando a regular a la baja y se tiene el tiempo de latencia de respuesta, que es 2 a 4 semanas. ¿Y cuál es el tratamiento de primera elección en el primer nivel de atención? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Y qué hace el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina?
bloquea esta bomba de recaptación de serotonina, haciendo de que ya no se recapte serotonina en la neurona presináptica y haya más serotonina disponible, ¿sí? Estos fármacos, los que más tienen que recordar, chicos, son dos. Acá tenemos varios fármacos, ¿no? Miren, dense cuenta. Está la fluoxetina, la sertralina, paroxetina, la fluvoxamina, el citalopram y el escitalopram, pero dos son los que quiero que recuerden. Fluoxetina, que ya lo conocen, que es utilizada para la bulimia nerviosa con dosis entre 60 y 80 miligramos, y la sertralina, que es un fármaco que viene en presentación de 50 miligramos, pero dense cuenta que tienen diferentes acciones. Esta acción sobre 5-HT2C es la acción que genera la disminución de la impulsividad para los atracones, ese receptor. Y la sertralina bloquea también el transportador de dopamina, y al bloquear el transportador de dopamina genera mayor liberación de dopamina, pero no tiene mucho efecto, no tiene un efecto tan intenso. Y tiene acción sobre el receptor sigma. Y la acción sobre el receptor sigma, chicos, como dice Steven Starr en su libro, la acción sobre el receptor sigma es un enigma. Eso es lo que dice, ¿no? Pero yo quiero que me aprendan a manejar fluoxetina y sertralina. Y que conozcan el resto de fármacos, solamente los nombres, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que tenemos que utilizar? Fluoxetina y sertralina. Ahí están. Entonces, yo diagnostico mi depresión, inicio fluoxetina, ¿correcto? 20 miligramos. O probablemente para ver la tolerabilidad, media tabletita, 5 días, correcto. Igual con sertralina. La sertralina viene de 50 miligramos. Media tabletita, 5 días, o puedo iniciar a dosis plenas. Después de eso tengo que valorar la respuesta, más o menos en cuánto tiempo, cuánto es el tiempo de latencia del antidepresivo, 2 a 4 semanas. Por lo menos a las 2 semanas voy a ver si hay respuesta, y a las 4 semanas si hay remisión. Si no hay respuesta, incremento la dosis, de 20 a 40 para fluoxetina. Si no hay... Y si no hay respuesta con sertralina a 50, no hay respuesta, subo a 100. Después de eso, vuelvo a valorar el tratamiento, y al volver a valorar el tratamiento tengo que ver, chicos, si sigue respondiendo o no sigue respondiendo. Si ya no me responde, lo refiero. Eso es lo que tienen que aprender a hacer. Manejar sertralina y fluoxetina es simple, o no, a ver, díganme. ¿Sí? Y los diferentes fármacos, chicos, ¿no? Y estos son los fármacos duales, o los inhibidores tanto de noradrenalina y serotonina. Está venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, milnacipran, levomilnacipran. ¿Cuál es la ventaja de estos fármacos, chicos, no? Que bloquean también el transportador de noradrenalina. Y que ustedes lo conozcan, sí, porque cuando vean diabetes, la duloxetina está aprobada para tratar la neuropatía periférica asociada a la diabetes, ¿correcto? Solamente que los conozcan. Y acá tenemos los diferentes fármacos, ¿no? En nuestro país los únicos que tenemos son venlafaxina, duloxetina y desvenlafaxina. Milnacipran, levomilnacipran no los tenemos, ¿ya? Correcto. Y este es otro fármaco que quiero que aprendamos a utilizarlo porque se lo tiene, ya se lo tiene. Mirtazapina de 30 miligramos. La mirtazapina la van a iniciar. ¿Cuál es la ventaja de la mirtazapina, chicos? Que no tiene metabolismo hepático ni tiene metabolismo renal, ¿ya? De la fluoxetina, ¿cuál es la desventaja? Que tiene mucha interacción farmacológica. Es inhibidor del CYP2D6, inhibidor del CYP3A4. Entonces, si ustedes tienen un paciente con problema hepático, no le van a dar fluoxetina. La sertralina tiene menos efectos, menos interacciones farmacológicas. Y mirtazapina, ¿cuál es la ventaja de la mirtazapina? Que en depresiones donde hay bastante insomnio, tiene buena acción porque es antihistamínico, genera sueño. Y además hace que se libere serotonina y noradrenalina, pero por otro medio, no por bloquear las bombas de recaptación. Es lo que se conoce, chicos, como, y miren, dense cuenta lo que les voy a decir, es el dual de los pobres, ¿ya? Si venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina son duales y cuestan bastante, mirtazapina eleva serotonina y eleva noradrenalina, pero a un costo muy bajo a nivel monetario, por eso se lo conoce como el dual de los pobres, ¿ya? Entonces, mirtazapina iniciamos, chicos, probablemente a 15 miligramos para ver la tolerabilidad, ¿correcto? Valoramos en 2 a 4 semanas la respuesta, en 15
15 miligramos, 5 días le subimos a 30, que es la dosis mínima efectiva, valoramos en 2 semanas hasta 4 semanas la respuesta. Si responde, continuamos el tratamiento completando el ciclo. Si no responde, subimos hasta 45, que es la dosis máxima, volvemos a reevaluar en 2 a 4 semanas. No hay respuesta, lo derivo al Centro de Salud Mental Comunitario o al hospital, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, que este es el bupropión, ya es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, y otros fármacos como por ejemplo la agomelatina, que actúa sobre receptores melatonérgicos y sobre receptores serotoninérgicos, que no es importante que ustedes conozcan. 3 fármacos que tienen que conocer, ¿no es cierto?, como les he dicho: floxetina, sertralina, mirtazapina para la depresión mayor. Y aquí está la mirtazapina, el remerón y genéricos, ¿no? 30. Lamentablemente nosotros no tenemos tabletas de 45, pero la dosis usual es 15 a 45. ¿Sí? Y acá tenemos son fármacos modernos, y hace poco, chicos, hace unos 4 días han aprobado un fármaco que es un sparring, ¿ya? Es un sparring, que es un agonista parcial de los receptores serotoninérgicos, inhibidor de la recaptación de serotonina, que tiene mucha relación con la vilazodona y con la trazodona, que es la gepirona. Hace 3 días lo aprobó la FDA para el tratamiento de la depresión, ¿ya? Pero eso no es algo que ustedes tengan que conocer, solamente se los digo como información. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la depresión, chicos, hay síntomas cognitivos, como lo hemos visto. Hay disfunción ejecutiva, hay alteraciones en la atención, hay alteraciones en la memoria y en la velocidad de procesamiento. Y esta es una imagen importante, ¿por qué? Porque representa a cada uno de los Beatles y lo que aportaba en la banda. Los Beatles. Esto es para que ustedes, digamos, vean, ¿no? Y se tenía vortioxetina. Yo he tenido buena experiencia con vortioxetina en pacientes jóvenes con bastante problema cognitivo, ¿correcto? Y los agonistas de los receptores 5-HT, lo que les decía, ¿no? Trazodona, nefazodona, vilazodona, que se tiene también vilazodona, vortioxetina. Y los antidepresivos tricíclicos, que sí, chicos, no se utilizan ya para el tratamiento de la depresión. Entonces, o sea, si ustedes ven a un médico psiquiatra que para depresión da amitriptilina, da clomipramina, da desipramina, probablemente no está haciendo un buen manejo, porque los antidepresivos tricíclicos tienen alto riesgo de generar síntomas anticolinérgicos: visión borrosa, hipotensión ortostática, estreñimiento, sedación excesiva, ¿sí? Y otra de las cosas es que cuando uno tiene una sobredosis con antidepresivos tricíclicos se puede morir. Es como darle a un paciente depresivo una pistola cargada. ¿Ya? No se olviden, por favor, de eso. Y la duración del tratamiento, ya hemos dicho que luego de la remisión, un periodo de 6 a 12 meses, cuando hay un trastorno depresivo recurrente de manera indefinida, valorar siempre, chicos, las comorbilidades: depresión unipolar versus bipolar, trastorno de personalidad, trastorno por uso de sustancias. Y en la distimia es el único el cuadro donde no hay un fármaco que esté aprobado por la FDA. Sin embargo, los ensayos clínicos indican la utilidad de amisulprida a 50 miligramos por día, ya que es un antipsicótico la amisulprida. Y la neuromodulación, esta es la estimulación magnética transcraneal, que estimula áreas cerebrales para que al final estimule corteza prefrontal ventromedial, estimule amígdala y se libere monóminas, ¿sí? Y los nuevos tratamientos: esketamina, que es ketamina para administración por vía intranasal, que es el Spravato, así como también la alopregnenolona, que es el único fármaco aprobado para tratar la depresión postparto. ¿Ya? Recuerden eso. Yo trato, chicos, de traerles, o con la doctora tratamos de traerles lo último, para que ustedes tengan conocimientos, pero tengan los conocimientos básicos que los recalcamos mientras vamos exponiendo la clase. Entonces, en el TAP, ¿cuál va a ser el tratamiento? Ya va a depender del episodio del paciente. Si el paciente está en manía, entonces tengo que tratar el episodio de arriba a abajo, para estabilizar de arriba a abajo, dense cuenta, ¿sí? Acá vamos a utilizar estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos de segunda generación. Y cuando el paciente está deprimido, voy a utilizar fármacos que me traten el episodio de abajo a arriba. Y acá justamente, ¿cuáles son los fármacos que demuestran mayor utilidad? Quetiapina, lamotrigina, olanzapina, fluoxetina, pero el único aprobado es lurasidona. ¿Ya? Recuerden, por favor, eso.
Y el estabilizador del humor clásico es el litio, ¿no? Con dosis más o menos de 900 a 1200 miligramos por día. Esto ya pues es manejo del... Lo que yo quiero que sepan es que para tratar la manía tengo que utilizar o antipsicóticos de segunda generación o estabilizadores del estado de ánimo. Los estabilizadores del estado de ánimo son litio, valproato, carbamazepina, pero de primera línea es litio y valproato, ¿ya? Y acá vemos, ¿no es cierto?, como era una alteración a nivel de los canales de calcio, ¿qué hace el litio? Inhibe la glucógeno sintetasa quinasa tipo 3 y las diferentes alteraciones en la vía de los inositoles, por ejemplo. Eso es lo que hace el litio. Y los anticonvulsivantes como estabilizadores del estado de ánimo, ¿no? Acá tenemos el ácido valproico, la carbamazepina, que es de segunda línea. Siempre recuerden, chicos, que algo muy importante es que a una mujer en edad fértil no le van a dar valproato por el riesgo teratogénico. Eso no se olviden, por favor. Yo quiero que aprendan eso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es una paciente, digamos, que tiene un trastorno afectivo bipolar tipo 1, está en episodio maníaco. El fármaco de primera elección no es valproato. Y si está en edad fértil, especialmente por el riesgo de teratogenicidad, y además el valproato trae consigo riesgo de aumento de peso, incremento del desarrollo de ovario poliquístico, ¿correcto? Y incremento del desarrollo de pancreatitis incluso, ¿ya? ¿Correcto? Y acá tenemos los fármacos con acción en la fase depresiva. Para que recuerden, chicos, ¿no? En la fase depresiva del trastorno bipolar, en una depresión bipolar, son útiles quetiapina, lamotrigina, la combinación fluoxetina o olanzapina y lurasidol. Ya recuerden eso. Y acá tenemos, mírenme, se dan cuenta cómo trata la manía. Trata justamente de arriba abajo el valproato. Miren cómo, qué acciones tiene. En la depresión no actúa para nada el valproato, en la manía sí. Igualmente carbamazepina, lamotrigina no tanto, ¿sí? Y quetiapina como antidepresivo. Y esta imagen es bien bonita, dense cuenta. Como la quetiapina es un fármaco probablemente que va a depender de la dosis y su acción. A menos de 50 miligramos es hipnótico, por eso es el bebé-oso. Antidepresivo a dosis entre 300 y 400 miligramos, por eso es la mamá-osa. Y antipsicótico para la esquizofrenia tiene que estar por encima de 600 u 800 miligramos, ¿ya? Y les voy a traer justamente una imagen bien interesante, que es el índice de polaridad. Y acá vean los antipsicóticos de segunda generación. ¿Quiénes tratan de mejor manera? ¿Cuáles están aprobados para la manía? Está aprobado aripiprazol, acenapina, cariprazina, olanzapina, quetiapina, risperidona, ciprasidol, ¿correcto? Entonces se pueden utilizar fármacos antipsicóticos como para tratar la manía, ¿sí? Y esto es lo que yo les digo, ¿no? El índice de polaridad indica que el fármaco trata tanto la polaridad depresiva como la polaridad maníaca. Miren, dense cuenta dónde está quetiapina y dónde está el litio. Entonces, el fármaco perfecto sería aquel que trata la enfermedad en ambos polos. Probablemente el que se acerca más a esto es quetiapina y litio, ¿correcto? Y un poquito valproato. Y los que tratan de mejor manera la parte depresiva es el que está aprobado por la FDA, lurasidol, lamotrigina y cariprazina. Esto es algo muy importante a tener. Entonces, estos son los combos que se utilizan, chicos, ¿no? Lo ideal para tratar un trastorno bipolar en un episodio maníaco grave con síntomas psicóticos es combinar antipsicótico de segunda generación más un estabilizador del estado de ánimo, ¿ya? Y eso es justamente lo que les estoy explicando acá, ¿no? Antipsicótico más litio o valproato, ¿correcto? Igualmente, para la depresión bipolar, la motrigina más un antipsicótico que sea lurasidol, por ejemplo, ¿no? Y un combo que se tiene que utilizar con mucha precaución porque a veces algunos pacientes que se les da un antidepresivo pueden hacer una depresión, es decir, pueden hacer una manía inducida por antidepresivos, ¿ya? Eso es lo que a veces puede pasar. Tenemos en el último ejemplo, chicos, para que lo revisen en casa, es justamente una paciente que tiene justamente un tumor cerebral y tiene síntomas depresivos. Recuerden que cuando predomina la apatía, cuando predomina la anergia, la abulia, y además hay síntomas cognitivos, y es un paciente
que tiene además focalización neurológica y tiene depresión, tiene que pensar primero en organicidad, ¿correcto? Es por eso que se le pide una resonancia y tenemos justamente un tumor ahí, ¿correcto? Una imagen resonante, dilatación de los ventrículos laterales con índice de Evans, ¿no? Puede haber un tumor o en este caso, chicos, hay una hidrocefalia normotensiva por obstrucción de los agujeros de Luschka y Mayen, ¿ya? Un tumor a nivel del córtex prefrontal puede generar sintomatología depresiva. Las enfermedades como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson pueden generar depresión, ¿correcto? Recuerden eso. Y yo me despido, chicos, de ustedes con esta frase de Julio Ramón Ribeiro, uno de mis escritores favoritos. Podemos memorizar muchas cosas, imágenes, melodías, nociones, argumentaciones, poemas, pero hay dos cosas que no podemos memorizar: el dolor y el placer. Podemos a lo más tener el recuerdo de esas sensaciones, pero no las sensaciones del recuerdo. Julio Ramón Ribeiro, en prosas. Muchísimas gracias, chicos.